Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a hacer el videito de la operatoria del día de hoy de Nasdaq. ¿Sí? Nosotros estamos ahora parados en la temporalidad de una hora y lo que podíamos ver es que el precio se estaba dirigiendo, ¿sí?, con una tendencia bajista hasta zonas importantes de 4 horas. ¿Sí? En este caso, el orden de los extremos de 4 horas. Nosotros podemos ver en esta zona, ¿sí? Yo estoy parado ahora en una hora, que dentro del bloque completo de 4 horas tengo esta zona con ineficiencias, ¿sí? Es un bloque que tiene ineficiencias que el precio podría venir a buscar desde ahí o desde la ineficiencia y demás. Podría acá darse la vuelta el precio para empezar su recorrido alcista. Por supuesto que hay más zonas por esta zona y tenemos zona diaria acá abajo. Independientemente de eso, nosotros sabemos que una zona de llegada podría haber sido esa. ¿Qué tenemos nosotros en una hora? Tenemos un rompimiento de estructura, un máximo y un mínimo acá, en donde el precio empezó a hacer un retroceso. ¿Sí? Este era el mínimo. El mercado estaba haciendo un retroceso cuando nosotros nos conectamos a las 10 de la mañana, o 9 de la mañana, en este caso las 10. El precio estaba en esta zona. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había pasado acá? Lo que había pasado era que el precio había reaccionado a un bloque, ¿sí?, de una hora. Vamos a refinarlo en 15 y vamos a ver qué es lo que pasó ahí, qué es lo que sucedió. Fíjense que el bloque refinado en 15, ¿sí?, acá empieza la ineficiencia, por arriba no había mucho, acá también estaba mitigado, entonces tomábamos el bloque grande. El precio se adentra en el bloque grande y quiero que noten ustedes que el precio nos deja una confirmación, una entrada en 5 minutos acá. Obviamente todo esto pasó mucho antes de la apertura y nosotros operamos luego, después de la apertura. ¿Qué es lo que hizo el precio acá? El precio acá venía haciendo rompimientos alcistas, ¿sí? Este rompimiento alcista, ¿sí?, el precio venía alcista, este era el último rompimiento que había hecho y se había metido dentro del bloque. Hace un retroceso, ¿sí?, que respeta esta zona. Si ustedes pueden observar, el precio respeta esta zona, ¿sí?, no la rompe, vuelve a impulsarse. En ese impulso que hace, no logra hacer un alto más alto y el precio cae rompiéndonos la estructura, ¿sí?, la última estructura de 5 minutos. Entonces, el precio en un retroceso se adentra en el último bloque que tenía ineficiencia, que era este. ¿Sí? Si ustedes lo miden bien, hay una pequeña ineficiencia acá. Si vos tiramos bien, tomamos esta liquidez más la ineficiencia y el bloque, el precio se adentra. Esto fue a las 9 y 5 de la mañana y ya empieza a hacer sus caídas, ¿sí? El precio nos tenía que confirmar por segunda vez este rompimiento para decir, bueno, sí, el precio se va para abajo. ¿Podríamos haber entrado acá? Sí, pero nosotros no operamos antes de apertura de mercado, porque la apertura puede hacer cualquier cosa, puede subir, puede tomar liquidez, puede bajar, puede hacer lo que tenga ganas. Entonces nosotros solamente vamos a operar después de que se da la apertura de mercado si nos deja un patrón de entrada, ¿sí? Bueno, este era lo que habíamos visto nosotros en el análisis previo, que el precio ya había llegado a un bloque, había hecho un rompimiento de estructura, había retesteado un decisional, por así decirlo, ¿sí?, que produce el rompimiento, lo testea y empieza a caer. Pero no había roto antes, acá son las 9 y 55, vamos a adelantar un poco, estamos en 5 minutos. Bien, 9 y 25 lo rompe, ¿sí? Pero todavía se ve que lo hace con cuerpo, pero bueno, definitivamente acá se hace el rompimiento. Entonces nosotros decimos, bueno, mercado bajista, el mercado va para abajo y hasta dónde podría ir para abajo. Y tenemos muchas zonas, ¿sí? La más importante era esta. Después teníamos acá el mínimo del fractal de una hora, ¿sí?, que venía desde acá arriba. Todo este fractal, ¿sí?, este era el mínimo. Entonces, podía ser que rompiera el mínimo y se volviera, rompiera el mínimo, se metiera dentro del bloque y empezara a hacer patrones alcistas. Excelente. Bueno, vamos a ver qué sucedió,
qué es lo que hizo el mercado hoy día. Nosotros lo vamos a hacer en un minuto para no perdernos algún cambio tendencial, por supuesto. Las zonas ya las tenemos y vamos a ver qué hace el precio. En la apertura y vamos a ir siguiéndolo y vamos a ir marcando las cosas que tenemos que marcar. Bueno, arrancamos allá. Primera vela bajista. Y a partir de ahí el mercado bajista. A ver, si nosotros notamos que acá el precio hace un boss, que ya lo tenemos marcado, nosotros podríamos decir máximo y mínimo donde llegue. Todo esto pareciera que fuera una trend de liquidez. Vamos a ver si la marco. ¿Sí? Todo esto es liquidez para el precio. Y el precio tranquilamente se podría haber venido a meter acá. Entonces nosotros esperamos que el mercado hiciera un retroceso para venir a buscar esta zona. ¿Sí? Esta zona es una zona que tiene ineficiencia, una zona importante y que produce el rompimiento. Esa como primera zona. Luego teníamos una segunda zona que era difícil de tomarla porque si bien es la que produce el rompimiento y tiene un gap pequeño, tiene liquidez por encima. Así que decimos, es complicada la zona. Pero valía buscar un patrón ahí si en el caso de que el precio volviera. Bueno, son dos zonas que quedan marcadas, que son importantes, ¿sí? La más importante también me parece la extrema, porque tiene liquidez previa, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir con el precio a ver qué es lo que nos fue dejando en la bajada. Fíjense que el precio se retrocede y no nos llega a la zona, ¿sí? Se frena antes. Entonces, nada, seguimos avanzando el precio y el precio empieza a tener caídas, caídas y más caídas. Bien, en donde fue haciendo boss, el precio no llegaba, no se volvía, entonces nada, ninguna entrada por continuación de tendencia. El mercado seguía haciendo caídas, ¿sí? Después del rango, caídas nuevamente. Excelente. Vamos allá, aquí hasta el mínimo. Ese mínimo era lo que el precio podría venir a buscar. Como no dio entrada, bueno, uno no pudo entrar. Seguimos. Bueno, llegamos al mínimo. Ya esta es zona de control, ¿sí? Porque es el mínimo. Vamos a ir a 15 y vamos a ver qué es lo que hay acá, ¿sí? Fíjense que en 15 fue toda una sola caída. Si el precio me rompe esta zona, automáticamente yo digo, bueno, el precio podría venir, los bloques que marqué, ¿no? Podría venir a esta zona, ¿sí? Que es importante porque es la generadora de todo el impulso que puede romper, o en la zona más extrema que ya habíamos marcado, ¿sí? Que podría ser esta y demás, que la marcamos en temporalidad chica. Pero este bloque ya era importante, muy importante. Como segunda cuestión, nosotros estamos en 15. Vamos a ver 5, cómo se ve toda esa zona. ¿Sí? Fíjense que 5, el precio, acá nos hace un rompimiento, ¿sí? Un rompimiento a la baja, ¿sí? Que lo rompe esta vela, ¿sí? Bueno, de ese rompimiento, ¿cuál es el máximo? Este es el máximo, ¿sí? Esta podría ser una zona de llegada también, ¿sí? En 5 minutos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros por encima? Tenemos ineficiencias. Entonces, la marquemos porque es importante para el precio. Por ahí las ineficiencias, el precio viene a cubrir y se da vuelta. Entonces, marcamos esa pequeña ineficiencia que tenemos por arriba del máximo. Entonces, si el precio a mí me regresa, ¿sí? Y me deja un patrón en esta zona para operar, yo podré operar hasta la ineficiencia o hasta el máximo de esta temporalidad. Bien. Bueno, vamos a seguir corriendo el precio en un minuto y ver qué nos hace acá abajo cuando llegue al bloque. Ya sabemos que el mínimo ya lo pasó, ¿sí? Tenemos una buena zona, tenemos una mejor zona y el precio puede ir haciendo cosas en su recorrido. Vámonos a uno de nuevo y vamos a ver qué nos fue mostrando el precio. Vamos allá. Lo corremos, ¿sí? El precio sigue bajando. Bien, fíjense que el precio ya se entró al bloque, ¿sí? Un bloque importante. Ahora, de este bloque importante el precio me hace un rompimiento acá, ¿sí? Yo podía pensar que el precio podía venir acá para seguir cayendo, pero ya está en un bloque de 4 horas, es un bloque muy importante, ¿sí? Y el precio lo podría respetar para romper la estructura para arriba. Entonces este es mi fractal último de un minuto. Vamos a ver qué es lo que hace el precio.
precio sigue bajando como si nada pasara. Fíjense que me deja una mecha, ¿sí? Y me toma liquidez de esto. Bárbaro, ¿está ahí? Bien, me toma liquidez. No hay patrón de reversión. Yo necesito que me rompa con cuerpo para que me haga un nuevo fractal de 1 minuto y se dé la vuelta y me rompa el máximo que me dejó. No existe eso acá. ¿Sí? Seguimos corriendo el precio. Fíjense cómo el precio se entra a volver. Que me toma todo esto, me toma como liquidez y se empieza a romper estructuras para arriba. Lo que yo necesitaba que el precio me rompiera era esto, para que a mí me dejara un patrón. Si bien es largo, es mi último fractal de 1 minuto. ¿Sí? Esto yo no lo podía tomar como tal. Ahora, ¿a dónde fue el precio acá? Vamos a verlo en 15, ¿sí? A ver si lo podemos ver algo. ¿Por qué está reaccionando hacia el alza desde ahí? ¿Sí? Vamos a ver si encontramos algo importante acá. En lo que vendría a ser 4 horas, ¿sí? Lo busco en 15 por supuesto porque es muy grande. Fíjense, ¿sí? Hay ineficiencias importantes. Hay ineficiencia acá abajo. Entonces yo podría desglosar toda esa zona de 15 minutos como un nódulo extremo, ¿sí? Y un nódulo que me hace rompimiento. Que también tiene ineficiencias, ¿sí? Eran dos zonas en las que el precio podría reaccionar. Y vamos a ver qué es lo que hizo y en dónde lo hizo. ¿Sí? Esta es una y esta es otra. Vamos allá, vamos a seguir corriendo. Fíjense el precio cómo se mete a la primera zona que tenía ineficiencias. ¿Sí? La segunda la deja sin mitigar. Bueno, fíjense cómo hemos achicado un bloque gigante en dos zonas importantes. Borramos el bloque gigante, ¿sí? Y vemos qué sucede acá en 1 minuto. Bien, el precio entra a ese bloque tomándome liquidez de los últimos mínimos, ¿sí? Pero por el momento el precio no me está dejando un patrón para que yo pueda operarlo. Seguimos corriendo el precio empieza a volver, ¿sí? Bueno, sigue volviendo, a ver, acá me hace un rompimiento. Fíjense que vuelve a no romperme con cuerpo, solamente me toma con mecha, vuelve a sacar liquidez de la zona. Bien, entonces mi patrón es con cuerpo, yo busco con cuerpo, sí o sí con cuerpo. Si acá hubiera roto con cuerpo, yo hubiera esperado que el precio me rompiera el máximo para poder buscar una orden, ¿sí? Bueno, a ver, el precio me toma con cuerpo, ¿sí? Esa zona, siendo que este podría ser el mínimo. Ahora yo necesito que el precio me rompa este máximo o la mecha, ¿sí? Para decir, bueno, puedo operar, ¿sí? Porque mi último fractal al final está haciendo puedo operar hasta esta zona o ver qué reacción hay en esa zona. Porque acá yo sí, bueno, tampoco tengo. Si yo tomara esto, no tengo. Si tomo esto, sí tengo rompimiento. Y vamos a ver qué es lo que nos hace el precio. Acá, me toma con cuerpo. Yo podría decir que mi último alto, el alto es el bajo es ¿sí? Y me debería de romper esa zona para que yo pueda tomar un trade en compras, ya respetándome el bloque. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio. El precio vuelve a tomar liquidez y se empieza a impulsar. En ese impulso, yo necesitaba que el precio me rompiera con cuerpo para buscar una zona y entrar en compras. Bien, fíjense que si lo rompe con cuerpo. Ahora, de toda esta zona, ¿cuál es la mejor zona para tomar una posición? ¿Sí? No hay ineficiencia en ningún lado. Entonces, si yo tuviera que elegir una zona en la que no hay ineficiencia, y elijo la mecha, ¿sí? Yo ahí sí tenía confirmado o podía decir que el precio viene y se empieza a ir para arriba. Ya la estructura me la rompe y ahí yo hubiera tomado una operación. Bien, fíjense que el precio me empieza a romper estructuras para arriba o nuevamente. Vamos a marcarlo bien. Me empieza a romper estructuras nuevamente al alza sin dejarme una zonita para operar, porque no me deja acá nada para operar, ¿sí? No me deja entrar en el rompimiento que yo vi, el primer rompimiento,
no me vuelve, solamente me toma liquidez de estas dos mechas, me toma liquidez de esta zona, bueno, no se me va a marcar hoy, me toma liquidez de eso y el precio empieza a romper estructura nuevamente. Vamos allá. Entonces, bueno, me quedo afuera de este impulso. Ahora yo esperaba como segundo impulso que me rompiera esta zona, que es la zona de 5 minutos. Es una zona de 5 minutos, lo vamos a mostrar. Para decir, bueno, el precio va a retroceder. Fíjense que en 5 minutos tranquilamente este puede ser un rompimiento, un impulso, un retroceso en complex pullback para venir a esta zona. A ver si me deja marcar. Para venir a esta zona y caer, ¿sí? Fíjense cómo el precio llegó. Entonces, si yo quería operar alcista porque el mercado acá me está diciendo que se sienta en una zona de 4 horas, que la refine en 15 minutos, para que me confirmara que realmente quería ir alcista, me tenía que romper esta zona. Bien, seguimos en un minuto y vemos si encontramos un patrón en esa zona para operar bajistas, ¿sí? Bien, vamos allá. Vamos a correrlo. El precio se adentra en el bloque y empieza a caer. Fíjense que el precio me rompe acá, ¿sí? Me rompe en esa zona, me vuelve a romper estructura, el mínimo, el máximo, el mínimo es este, ¿sí? Me rompe la estructura y digo, bueno, acá podría dar una operación bajista el precio, pero el precio ya estaba muy avanzado. ¿Y qué es lo que noto? Yo noto que acá tengo un rompimiento, que este es el mínimo, que ese es el máximo, o donde llegó el máximo. Y el precio desde acá se está empezando a volver, pero esta zona es muy importante en la que el precio podría venir, respetarla, ¿sí? Y seguir subiendo. Y acá engañarme en el sentido de que aparentemente va a rebotar para abajo, ¿sí? Y después vuelve y me estopea. Entonces yo decido no entrar en eso. No entrar en ese rompimiento, porque la verdad es que el rompimiento está y yo podía decir, bueno, acá tengo balance, tengo liquidez, tengo todo. Y me quedo quieto, no entro en eso. Yo para entrar en compras necesitaba que me rompiera por arriba. Pero para entrar en venta necesito que, que elimine zonas porque viene de un bloque importante, de un bloque grande. Entonces no puedo operar esto. Me quedo quieto porque le desconfío. Y bueno, y vamos a ver si en esta zona que tenía esa liquidez previa, el precio reacciona, ¿sí? Yéndose para arriba. Fíjense. Fue automático. Tocó la zona y empezó a subir. Digo, oh, bueno. Llega a la zonita que yo dije que no le voy a poner orden porque desconfiaba. ¿Y qué me hace el precio? La rompe inmediatamente, o sea, ni lo duda en romperla. Porque el precio ya venía de tocar un órgano importante, tomando liquidez y rompiendo estructura, ¿sí? Si bien no vino bien discount como uno esperaba, seguía rompiendo estructuras para arriba, ¿sí? Y simplemente esto fue un retroceso profundo para cubrir lo que no había cubierto con esta bajadita, ¿sí? Cuando la cubre, toma todo, la ineficiencia que le quedaba y empieza a subir. Esta hubiera sido una excelente entrada para hacerla. No es lo que yo opero. Yo necesitaba que me rompiera este máximo, ¿sí? Para decir, bueno, ahora sí el precio se pone alcista y vamos con el precio, ¿sí? Fíjense. El precio lo rompe. Bueno, lo rompió. ¿Qué puedo decir yo si hago estructura? Intento de caída y rompimiento de estructura. Entonces yo podría esperar que el precio me volviera a este bloque que hace order flow con la entrada anterior y ahí operar. Vamos a ver qué sucedió, ¿sí? Fíjense, acá ya tenemos una zona de salida que es la ineficiencia que teníamos de 5 minutos, ¿sí? Más los bloques que tenemos ahí. Vamos a ver, el precio si me volvió y me dio esa entradita o qué lo quiso. Nada. El precio nunca decidió volver, nunca, ¿sí? Acá el precio me hizo un rompimiento, podía respetar esta zona y seguir subiendo, pero no es de la manera que yo opero. Yo busco patrones en un minuto que me den entradas, ¿sí? Bien, vamos a 5 y quiero que veamos esto, ¿sí? Bien visto acá.
¿sí? Si yo tenía un rompimiento acá y mi máximo era este que está acá, ¿sí? Pero el precio me podía pasarme el máximo, tomar mi liquidez de ese máximo, cubrir la poca ineficiencia que le quedaba de una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a caer, ¿sí? Recuerden que el precio viene de una tendencialidad bajista, y si bien había tocado esto, podía hacer un retroceso, un poco de retroceso para continuar cayendo. Vamos a ver en un minuto qué hizo y si ahí nos dio un patrón. Obviamente son las 3:20 de la tarde. Yo ya a las 2 ya dije basta, no hay entrada, no me la dio, entonces me quedo afuera, no puedo operar eso. Vamos a seguir estirando esto, ¿sí? Para ver qué hizo el precio ahí, ¿sí? Ya eran las 3 de la tarde, yo ya no podía hacer nada. Bueno, miremos acá. El precio me toma liquidez del alto, ¿sí? Me cubre el 100% de la eficiencia, vuelve a tirar una mecha y empieza a caer. Ahora, si yo miro eso, yo digo, bueno, en un minuto yo tengo rompimiento acá, ¿sí? Perdón, ahí. Tengo ese rompimiento y tengo este mínimo. Si el precio me cruza ese mínimo, yo automáticamente tengo patrón de un minuto a la baja, ¿sí? Podría operar a la baja. Vamos a ver si vino o rompió y qué es lo que hizo el precio después. ¿Sí? Estuvo como muy en rango, ¿sí? Hasta que decidió romper. Ahora, cuando el precio me rompe acá, yo creo que veamos que tenemos dos zonas importantes. Una es esta zona, ¿sí? Que el precio deja un imbalance bastante lindo, ¿sí? Y tengo una segunda zona que es el que decide romper. Si lo marco bien, este es el orden lo que decide romper. Entonces, yo tengo un rompimiento de un minuto y tengo dos zonas en las que podría operar, ¿sí? Ahora vamos a verlo en 5, a ver qué es lo que nos dice 5 minutos, ¿sí? Fíjense que si yo marco mi orden de 5 minutos, me envuelve prácticamente el 50% del primer bloque y todo el extremo, ¿sí? Ese sería el bloque de 5 minutos que a mí me decide romper. Entonces yo en un minuto podría hacer dos cosas. O tomaba una orden así, totalmente grande, con 15 puntos, porque bueno, en Ninja puedo poner 15. Vamos a arreglarlo acá. La confirmación está, ¿sí? Lástima que fue fuera de mi horario operativo. Buscábamos 15 y podíamos ir a operar hasta esta zona, que era para mi criterio la zona que hacía order flow con la entrada anterior, y el precio no me volvió a buscar, ¿sí? Podíamos operar eso, era un 1.6. Ahora, si nosotros tomábamos lo mismo, pero en un minuto, nosotros teníamos que dividir el riesgo o jugarnos por una zona. Si yo creo que el precio va a venir al decisional que decide romper, es el open, ¿sí? del bloque de 5 minutos. Y podía ser que pasara eso. Entonces yo le podía poner una orden acá en el open, le daba 10 puntos, ¿sí? 10 puntitos casi. 9, 10 puntitos, ahí está. Y me iba a buscar esa zona también. ¿Sí? Vamos a estirarla. Perfecto. Hasta ahí. Eran un 1.9. Entrando en ese bloque, ¿no? Vamos a acomodarlo más cerca del precio. Ahí. Perfecto. Bueno, y después estaba la otra zona. Entonces uno podía decidir, ¿sí? ¿Qué hacer? Yo sinceramente no decido porque yo estoy fuera de horario. Entonces no puedo hacer una operación. No la puedo hacer. Yo me senté a las 9. La entrada de abajo estuvo muy linda. No me dio patrón. Bueno, me quedo fuera del mercado. No pude operar hoy. Pero vamos a ver en donde sí nos dio el patrón. Haciendo toma y liquidez de un máximo y cubriendo ineficiencia me deja el patrón. Vamos a ver si eso se respetó, ¿sí? Fíjense cómo el precio entra a la zona de
decisional, digamos, por así decirlo, la que decide romper la estructura de un minuto. Entró, vamos a ver si desde ahí se va o sigue entrando más. Bueno, mírenlo ustedes, entró, nunca superó el máximo y de ahí el precio empieza a romper estructura. ¿Sí? Todavía no, pero fíjense que el precio ya rompe la estructura. Y se vuelve un poquito y sigue cayendo. Perfecto. Entonces, esta entrada hubiera estado buena, pero la verdad es que se dio desde el decisional, el que decide romper la estructura de un minuto. Y fíjense lo que empieza a caer el precio. ¿Sí? Cae aceleradamente, rompiendo las estructuras que ya que había hecho a la subida. Entonces, ¿qué pensaba yo? Bueno, el precio viene de este bloque, hace un rompimiento, no llega a restetear la zona que yo quería, que es esta, ¿sí? Y empieza a romper estructura para arriba. Viene, rompe, toca el orden y vuelve a romper. Entonces, esta zona era una zona sin mitigar, en donde el precio se aceleró, tiene aceleración, ¿sí? Y podía hacer que el precio me la respetara en esta caída. Entonces digo, bueno, voy a operar esta zona. Y como segunda zona, el primer rompimiento que me hace el precio, que me deja liquidez previa realmente acá, y no me la toca, ¿no? Nunca viene. Entonces toda esa caída podría ir a eso. Vamos a ver si lo hace. Todo fuera de horario, muchachos. Todo fuera de horario. Entonces nada, el precio ya empieza a devolver un poco, pero ya me había roto estructura, ya este trade podría decirlo que se cumple, es tranquilo. ¿Por qué se está volviendo? Y porque está tomando liquidez de acá, toma liquidez, se vuelve, cubre en eficiencia, vuelve a tomar liquidez, ¿sí? Los ciclos de mercado. Y fíjense cómo completa el trade. A las 16:50 de la tarde, el precio termina de completar un 1.9 de este patrón, que fue hermoso, estuvo bien dado y cumplió con cosas. Tomó liquidez, cubrió ineficiencias, ¿sí? ¿Y qué creen? ¿Llegará allá abajo? ¿Sí? Al bloque que yo esperara que llegara y que no, nunca llegó. Vamos a verlo. A ver qué sería mi confirmación para entrar en compras. Fíjense que no llega, solamente toma la liquidez, esta, ¿sí? Y el precio empieza a romper estructura para arriba nuevamente. Si vamos a verlo acá, el precio me hace un bajo, me toma la liquidez y me rompe la estructura nuevamente hacia el alza, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo esperar yo para esta madrugada o esta tarde o cuando abra el mercado? Que venga a mitigar esta zona, ¿sí? Y termine yéndose para arriba nuevamente, ¿sí? Eso es lo que se podría pensar. Bueno, creo que por ahí terminó el mercado, ya son las 5 y algo de la tarde. Lo vamos avanzando para que ya cierre. Listo. Ahí se terminó el mercado. ¿Sí? Fíjense la operación que dio, sinceramente fuera de horario, y la que esperábamos acá no la dio, ¿sí? No llegó a tomarla. Así que bueno, hoy es un hermoso impulso que algunos compañeros míos sí tomaron, ¿sí? Desde la toma de liquidez sin esperar confirmación, otros lo hicieron en esto, ¿sí? Que la verdad que estuvo bueno, pero a mí no me convencía si no me rompía el máximo de 5 minutos, ¿sí? Entonces, bueno, yo me quedé afuera hoy, es parte del juego, yo busco algo y que se cumple ese algo. Mi estrategia es buscar un patrón en un minuto en orden o en eficiencias que lo dé vuelta el precio. Y si ese patrón se da y no se retestea, y no voy a entrar, porque el trader profesional cumple lo que dice su plan. Y si mi plan dice buscar rompimientos de un minuto asentados en un bloque de temporalidad mayor, tengo que respetar ese plan. Por eso soy un trader profesional y no vivo disparando en cualquier lado. Entonces, por eso yo hoy no entro al mercado porque en mi plan no se dio. Sí se dio acá arriba, pero ya eran las 15 horas y realmente no puedo operar esto. Pero si lo hubiera operado, hubieran sido un 1.9 hasta la primera zona que yo decía de salirse.
y se dio rapidísimo, la verdad. Si era 16:46 ya estábamos afuera. Pero bueno, no es mi horario operativo. Mi horario operativo es el comienzo. Bueno, muchachos, ese fue el día de hoy. Dio una entrada tarde. La primera entrada no hubo confirmación, ¿sí? No me llegó a testear el bloque. Así que nada, nos quedamos sin operar, pero la verdad que fue un excelente día para los que entraron. Fue un lindo ratio, un lindo recorrido. Y el que pudo entrar a la baja también fue un lindo recorrido. Y el que entró antes de la apertura en esta zona fue excelente. Toda la bajada también. Así que hoy hubo para todos los gustos. La verdad que no me da pena haberme quedado afuera. Sinceramente yo opero una con confirmación. La confirmación no se dio. Y bueno, mañana será otro día y mañana seguramente puede darme el precio, el mercado lo que le pido. Y bueno, nada más. Bueno, espero que les haya gustado el video, que le pongan el me gusta, que tanto deseamos que suceda, y se suscriban si les gusta el tipo de contenido, ¿sí? Es importante para que todos los días reciban el video diario de la operativa y los domingos el análisis completo utilizando la técnica de Smart Money Concept. Todos los domingos a las 2 de la tarde estamos subiendo ese video. Bueno, espero que les haya gustado. Sin más, nos vemos mañana en la operativa del día jueves y que tengan unas buenas tardes. Hasta luego.